Continuamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. Ecuador entra esta semana en una etapa clave del calendario electoral. Los partidos empiezan a definir candidaturas para unas elecciones adelantadas, apretadas y cada vez más judicializadas. El Consejo Nacional Electoral movió las elecciones al 29 de noviembre de 2026 por posibles riesgos asociados al fenómeno del Niño, pero esta decisión también alteró el tablero político. Hoy hay movimientos suspendidos, alcaldes con procesos judiciales o electorales, candidaturas en duda y un oficialismo que intenta ganar territorio desde el poder. Para analizar este tema lo conversamos aquí. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Juan Manuel Fuertes, él es analista político. Juan Manuel, qué gusto, gracias por estar con nosotros. Gis, buena tarde, un saludo a la audiencia. Gracias a usted por el espacio. Muchísimas gracias. Bueno, estamos cerca ya de que arranque pues la campaña, estamos en pleno proceso. ¿Qué lectura hace del momento político que estamos viviendo? ¿Estamos frente a una elección local o frente a una medición nacional del poder de Noboa y de la oposición? Hay dos mundos superpuestos que coinciden cuando se trata de elecciones seccionales. Por un lado, esta suele ser típicamente una selección de nombres locales en las que las marcas nacionales influyen poco, porque en general en el país no tenemos auténticos proyectos nacionales que puedan considerarse partidos efectivos, es decir, que en todos los niveles de gobierno tengan posibilidades reales de acceso al poder. Entonces, salvo excepciones como lo que ha acontecido con el correísmo, que ellos sí lograron instalar su proyecto político con una suerte de impacto nacional que les dotaba a quienes participaban en esas listas en sí mismo de un resorte importante por el solo hecho de inscribirse en ese casillero. En general, aquí no hay una repercusión o un arrastre de carácter nacional. Uh-huh. Sin embargo, y este es el segundo mundo al que me refiero, cuando se trata de una participación electoral en la que está inmerso el gobierno, más allá que su imagen eventualmente no tenga ningún tipo de impacto en la elección local, sin embargo, para efectos del capital político, si no obtiene un resultado interesante, eso en la percepción ciudadana va a ser mirado como un debilitamiento, como una mengua de ese capital político, y todo gobernante que actúe no solo responsablemente, sino aún por instinto de supervivencia, debe preocuparse de preservar su capital político. Ahora, desde varios sectores se ha hablado de unas seccionales judicializadas, con alcaldes como el de Guayaquil, Cuenca, Puerto Viejo, Esmeraldas, enfrentando procesos o inhabilidades que comprometen pues su participación en estas elecciones. ¿Qué efecto tiene eso en la ciudadanía, en el votante en general? ¿Lo ven como, cree usted, una depuración institucional o ya tienen una percepción de una persecución política? A ver, por un lado, nosotros estamos viviendo una extensión de las características del sistema político y de la competencia política que se vienen arrastrando históricamente. Es decir, salvo muy pocas excepciones donde los mandatarios han sido auténticos demócratas, en general quienes han accedido a la presidencia de la República se han caracterizado por fácilmente romper las fronteras del Estado de Derecho y más bien ingresar en áreas de la arbitrariedad. Y en ese orden de cosas, indudablemente, el quebrantar la independencia de funciones, cooptar a los otros poderes del Estado y fundamentalmente a la administración de justicia, se ha convertido en una suerte de objetivo prioritario para los gobernantes de turno. Y esto no con el fin de
depurar, de provocar transparencia, sino más bien de ponerle al servicio de sus intereses, que en última instancia son protegerse el gobierno y a los suyos y perseguir a los adversarios. Y esto es lamentable porque entonces, no solo en el concierto nacional, sino sobre todo en el ámbito internacional, en el continente latinoamericano, no se puede tener certeza si la actuación de la Administración de Justicia, en casos que están involucrados protagonistas de la política, tiene que ver con que se persiga delincuentes o simplemente se esté acosando a adversarios políticos. Es lamentable que esa confusión exista. Ahora, en el orden de lo que está aconteciendo ya puntualmente en este gobierno, es clarísimo que frente a la precariedad que tiene el gobierno y el movimiento del presidente Noboa como proyecto político, carece de cuadros, no tiene una estructura interesante, ha optado por mantener este escenario de polarización que le resulta muy rentable con el correísmo, y en ese orden de cosas, por un lado, ante la carencia de cuadros políticos, busca impulsar algunos cuadros administrativos que han tenido cierta visibilidad, y por otro, se preocupa de acosar al adversario. Vemos lo que ha acontecido en el Consejo Nacional Electoral, porque el solo adelanto del calendario electoral deja ahí un olor a intervención del Ejecutivo que no es precisamente en función de los riesgos meteorológicos. Y por otra parte, esta permanente judicialización en la que están involucrados personajes políticos también deja entrever que por allí la estrategia del gobierno se dirige a faularle al adversario. O sea que el decir que estamos viviendo en democracia es prácticamente absurdo en medio de... Porque si usted dice que estamos viviendo esto desde hace ya años y otros gobiernos, esto de que manipulen para quitar a los adversarios de la contienda, del camino, pues estamos viviendo una autocracia en nuestros países, porque lo que sucede no es democracia, entonces. Desde luego, Gis, porque la democracia no es solo un sistema que permite que los ciudadanos acudan cada determinado tiempo a elegir a sus representantes en las urnas. No, debe estar cumpliendo con ciertas características para que merezca en efecto la calificación de democracia. Uh-huh. Y entre ellos tiene usted la real independencia de funciones, el respeto al Estado de Derecho, la competencia electoral equitativa, transparente, que permita alternabilidad en el poder, para referirle algunas, y sobre ese particular vemos que persistentemente los gobernantes tratan de someter al resto de poderes públicos bajo su dominio, que no respetan las reglas jurídicas que se han establecido. No, vea, aquí tenemos un caso muy claro, en donde ante el pronunciamiento de la Corte Constitucional en ejercicio de sus funciones, el mandatario incluso soliviantó con manifestaciones en las calles en una suerte de acoso a una institución. Y en el orden de las reglas de juego electorales, por supuesto que hay una intención permanente de inclinar la cancha a su favor. Y estamos pues perdiendo la necesidad de tener contrapesos en todas las áreas, ¿no? Como, bueno, la Asamblea tiene la mayoría. Eso es indiscutible y además es parte de la democracia también, ¿no? Tener una mayoría. Pero ya cuando empezamos a ver que se empiezan a cooptar otras instituciones como el Consejo Nacional Electoral, como el contencioso, el Tribunal Contencioso Electoral, pues ya vemos que empezamos a perder contrapesos, que es lo básico de una democracia. Por supuesto, porque esto supone, quiero decir, si existe un imperio, una suerte de cesarismo democrático, supone que para que no haya problemas o que no haya sustento para discrepar de esa onda autoritaria de los gobernantes, implicaría que por un lado sean respetuosos de la norma siempre, que no cometan errores y consecuentemente sean eficientes y eficaces, y que por otro lado no haya el riesgo de la corrupción, que sean transparentes. Pero
como los gobiernos están compuestos por seres humanos con este instinto a rebasar las normas, a ser autoritarios, con la posibilidad cierta de ser ineptos, de no planificar, de improvisar y por lo tanto no alcanzar eficacia, eficiencia y por otro de sucumbir ante las tentaciones de la corrupción, son imprescindibles estos contrapesos. Y en medio de esto, algo que resulta muy lamentable en el sistema ecuatoriano es que no tengamos una oposición que valga la pena, una oposición democrática que goce de la legitimidad necesaria, porque eso es lo que permite en la contradicción democrática ejercer esta función de control, de balancear los desafueros en los que puede incurrir un gobierno. Y vemos que entonces, en el caso ecuatoriano, en donde el escenario más claro de la disputa política y de la resolución del conflicto social es el Parlamento, ahí tenemos básicamente dos fuerzas antagónicas, que es el gobierno y el correísmo, que por las cosas que sabemos, por lo que se ha difundido, por lo que se ha asentado en buena parte del electorado y de la opinión pública, no goza de la legitimidad necesaria. Así. Y eso le genera una ampliación de la cancha en favor del gobierno, que en definitiva incumple desde esta perspectiva condiciones básicas de una democracia moderna. Sí, ¿no? Qué riesgo para la democracia es estas actitudes. Pero ¿tú crees que que hay un impacto real de lo que estamos hablando en la conciencia ciudadana frente al proceso electoral? No, de ninguna manera, porque la convicción política tiene que ver con la educación política. Y la educación política particularmente tiene como sus ejes a las organizaciones políticas, que son las llamadas, entre otras funciones, a cumplir con esta de provocar la conciencia cívica, de impulsar la participación política. Pero como vemos que solo son membretes que tienen reconocimiento jurídico, que con eso están habilitados para presentar candidatos en elecciones, se desentienden del resto de funciones y por lo tanto la educación política básica que se necesita para que la ciudadanía se involucre no simplemente desde el chisme, sino desde otro tipo de participación en el debate público, y que cuando toma decisiones en las urnas lo haga con criterios y no solo con emocionalidad, prácticamente se vuelve casi huérfana. Sí, y con ese nivel de judicialización, apuro y desconfianza, las elecciones pues van, creo yo, a ahondar más esa crisis de representación que tiene el país en general, ¿no? Yo le agradezco mucho, Juan Manuel. Sí, dígame. No, decía, claro, y uno de las etapas que más influyen en esta pérdida de legitimidad son estas famosas primarias, porque son una suerte de sainete en la que todos comparecemos a una especie de mentira colectiva, porque sabemos que no son ningunas primarias, sino simplemente la formalización de algo que ya está decidido. Bueno, con eso me quedo y volveremos a conversar para ver cómo avanza la situación antes de las seccionales. Agradecemos a Juan Manuel. Muchísimas gracias. Gracias, Lidia, a la audiencia. Nos acompañó Juan Manuel Fuertes, analista político.